Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Dónde está Gemusin? Te vemos en un lugar diferente, con otra luz, otra atmósfera. Y es así, hermanos. Dios santo, por favor, un poco más de respeto, motero. Estamos en Tokio y hoy día vamos a destripar una tienda. Con destripar me refiero a verla bien por dentro y me refiero a la Tamashii Nation, que es una tienda de figuras pues súper famosa. Tienen cosas muy pero muy inusuales, cosas que después suelen costar bastante caro, así que vamos a ver qué tiene exhibición ahora y si vale la pena comprar algo que dicen. Vamos a ver. Es bastante pequeña, no sé si dejan grabar, yo creo que sí, así que vamos a entrar a ver qué tal. Ahí está, Tamashii Nation 2021. Un saludo para Francisco de Japan Geek, habíamos venido acá, me había enseñado este lugar y aquí está Gemini Saga Gold de 24 quilates, $240, claro, de lanzamiento. Ahora, ni se sabe el precio que tiene. Y lo primero que podemos ver aquí es los Caballeros del Zodiaco, pero con este revestimiento así de oro. Recuerdo este episodio cuando digamos que sus armaduras de bronce llegaron casi al nivel de las armaduras doradas. El nuevo tipo de figuras para las MyCloth X que han salido, su precio es de $80. Después ya sabemos que puede costar, no sé, hasta $150 posiblemente. Solamente ha salido de Hyoga, ha salido de Pegaso, ha salido de Iki y ha salido de Sean, ¿no? Su hermanito, claro que sí, el cariñoso. El detalle está bastante, pero bastante bonito, me gusta mucho. Y jala, $80 podría ser. Después por acá tenemos cómo es que viene por dentro, miren acá. Han puesto a Iki. Aquí está el precio, 8.800 yenes, Microdex, así que está interesante. Después muchos me han pedido que diga algo de Mazinger Z. Y bueno, la verdad no sé mucho, pero acá tenemos dos figuritas dedicadas a esta gran serie, a este gran anime. Aquí tenemos a Mazinger Z y al Great Mazinger. La verdad, este no fue tanto mi época, hermano, yo soy un poquito más joven. Y por aquí se puede ver la figura en todo su esplendor. Yo creo que es la mejor figura de acá, muy aparte que de repente no soy tanto de Mazinger Z, yo creo que es la que tiene mejor acabado y también con esta base le da pues otro caché, le da otro sentimiento a esta figura de acá. Y si seguimos por acá ya toca el apartado de One Piece, que está Luffy y está Chopper. Este Chopper es pequeñito, aquí lo pueden ver un poco más de cerca. Está $25 el Chopper. Y bueno, Luffy sí es un poco más grande, está $45. Aún así es más pequeño que un Caballero del Zodiaco, creo, me imagino, más o menos. De todas maneras, el detalle, como siempre, Tamashii Nations haciendo las cosas bien, pienso yo. Me gusta porque la tienda no es grande, como verán, ven, ahí está la entrada. Y digamos que aquí acaba ya. Y el encargado está que me ve hace rato. Pero parece que se puede grabar, así que no hay ningún problema. Y al lado puede ser una de las figuras más monstruosas. Y obviamente me refiero a Naruto Uzumaki. Aquí haciendo su técnica especial, el Kizuna Revelation, si no me equivoco, ¿no? Ahí está. Esta figura sí es brutal. Es decir, sí es mucho más grande. Miren la caja nada más. La diferencia que hay con la caja de Luffy. Así que, bueno, se deja sentir, se deja sentir. No hay muchas figuras de Naruto así, es decir, no es que saquen tan seguido, así que valdría la pena. Su precio, $70. Después viniendo un poco más por acá, pues tenemos a Sailor Moon, hermanos, miren a la princesita ahí. Increíble, la reina de la luna, hermanos, está a $60, tiene un acabado bastante bonito como para un regalo para tu novia. O por qué no para tu novio, hermano, quién sabe. Puede ser bastante interesante, la verdad. Su precio, como dije, es de $60. No se ve tanto figuras de Sailor Moon, aunque ahora último han salido un poco más seguido, ¿no? Es más, creo que le está ganando hasta figuras de Naruto, hermanos. Digamos que con respecto a la regularidad con las que se puede ver en tienda. Obviamente estas figuras de ahí se renuevan, desaparecen. Y al costado de Sailor Moon, acá tenemos a su pareja, tenemos a Goku, hermanos. $50 esta figura. Haciendo todo el tema de sacando su ki, enseñando su energía. La figura de Goku está en este apartado de acá. Debe ser del tamaño de la de Luffy, más o menos. Es más, la de Luffy de repente es un poquito más grande. Es pequeña, tiene su base. Y me gusta el detalle, el acabado. Ya saben que yo soy fanático de Dragon Ball, independientemente si la serie ahora está buena o no. Y por último, había mencionado que la tienda es pequeña. Siguen las figuras de lo que sería Gundam, hermanos. Acá empezamos con el Charms Custom Model, que hasta hay una edición especial más o menos inspirada
en este personaje, en este Gundam, ¿no? Para la GameCube. Y también, si no me equivoco, de la 3DS también está un poco inspirado. Y acá tenemos el RX-78-2 Gundam, ¿no? Uno de los más clásicos y de los más coleccionables. Es decir, tienes que pasar por este antes que cualquiera. Y por último, tenemos aquí el The Robot Spirit. Bueno, toda esta colección se llama The Robot Spirit y este es el Zaku 2, ¿no? Bueno, me corrigen ahí en los comentarios y me dan con palo como siempre. Y acá se pueden ver un poquito más los tres en interacción. La verdad, están pequeñitos, pero como siempre el detalle está bastante bonito. Y acá ya te dicen cuáles van a ser los próximos en salir. Miren esta monstruosidad. El Nightingale, es decir, Nightingale, si no me equivoco en inglés, sale el día 29. Y por acá el High Version Gundam sale el día 29 también. Y me imagino que los de Gundam desaparecerán, me imagino, no lo sé. Y traerán estos dos. Gemo, hermosa la tienda. Y ahora, ¿qué vas a comprar, hermano? Pues ya saben que soy fanático de Dragon Ball, así que de todas maneras me voy a llevar a Goku Super Saiyajin. De todas maneras, cuando me mude, porque sí, en los directos de Twitch he mencionado que me voy a mudar nuevamente, esta vez en un lugar más grande. Yo creo que voy a empezar un poquito con el tema de Gundam, que me llama la atención hace bastante tiempo. Pero para los que les gusta One Piece, me voy a llevar este chopper porque también dije en los directos de Twitch de que vamos a hacer una bolsa sorpresa, no, una caja sorpresa. Si fuese bolsa llega todo destruido. Una caja sorpresa de productos random. Y este chopper va a estar ahí, solamente para los suscriptores. Y también lo vamos a hacer con YouTube, así que no estén renegando ahí, sáquese la mano de ahí. ¿Les gustaría que venga el próximo mes también a la tienda para que les vaya informando más o menos qué es lo que traen y todo eso? Pues me dejan ahí en los comentarios, porque es curioso, son figuras de bastante calidad como han podido ver y bueno, siempre está bien darle una miradinha. Bueno, hermanito, nos vamos. Aquí está la compra, tanto el de Dragon Ball como la figurita de regalo de Chopper. Y así que vamos a la casa. Vamos a abrir solamente lo mío, ¿no? Que es lo de Goku, lo de Dragon Ball. Lo de Chopper pues lo vamos a guardar, porque creo que tiene más valor tenerlo así, digamos que en su caja aún, sin abrir. No sé qué piensan ustedes. Ocupará un poco más de espacio para enviar la caja, pero yo creo que está mejor. Ahora sí nos vamos. Y ya estamos en casa, hermanos. Ahora sí vamos a hacer el unboxing de la figurilla. Vamos a hacer el unboxing de la figurilla. La otra figura va a estar, o ya está ahora, en una caja sorpresa. Falta sellar nada más la caja. Así que estén atentos que se vienen los sorteillos. Ahorita estoy en directo, por eso me ven con mis audífonos. Es más, acá van a ver el chat. Ahí están los muchachos en el chat, ahí spameando, invitándolos para que vean los directos. Ya están perdiendo tiempo, hermanos. Así que ya saben. Y estamos acá, no vamos a perder más tiempo. Acá estamos con la cámara Yang. Miren esta calidad impresionante. Pero sacrifico para que ustedes puedan ver bien la figura. Así que la traemos, está acá atrás. Aquí está la figurilla. ¿Se ve bien de acá? Ahí está. Tamashii Nations Tokyo. Y obviamente, ¿quién es? Mi papi, mi churro, mi Mickey, mi rey. Aquí está Goku en Super Saiyajin. Me imagino que es, creo que lo mencioné en la tienda, cuando se va a enfrentar con Frieza, ¿no? Así que está acá. Vamos a abrirlo, miren, está sellado. Ahí está. Por eso que a veces llegan a costar bastante. Así que vamos a abrirlo. ¡Fácate! Así se ve. Bueno, parecido, ¿no? Una doble protección, ya que estamos acostumbrados a que las figuras de Kranekin y otras figuras simplemente sea una caja, no están cubiertos por un plástico. Así que eso sería la única cosa diferente, ¿no? Y aquí está. Pero si la figura viene prácticamente armada. Goku, despertá. Miren la base antes que nada. Está como que pintado, no sé cómo decirlo. Está así. Y el resultado de la figura es el siguiente, hermanos. ¡Goku! Ahí está la figura, hermanos. Ahí está un Goku macizo, 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 macizo. Ahí está el detalle, la espalda. Esta espalda se parece a la mía. Está bonitiño, la verdad, ¿eh? Goku. Obviamente que yo pienso, no sé ustedes, acá los del directo también, no sé qué piensan del detalle. A mí me parece que está bien. No sé si es como para reventarle cohetes a Tamashii Nation siempre, porque es de las tiendas más famositas y de que ha conseguido colaboración de todos con todos. Tiene de Pokémon, tiene de Gundam, tiene de Kimetsu no Yaiba. Es más, ahora estamos viendo la página web de Tamashii Nations y tiene colaboración absolutamente con todos los animes, todas las series, por todos lados tiene colaboración. Así que es interesante que pueda juntar a todas las marcas, todas las empresas y hacer cositas de calité. Hasta ahorita me parece que está bastante bonito el Goku. Hasta acá el video de hoy, hermanos. Se están riendo porque ya me había despedido y no había grabado, hermanos. Es lo que pasa cuando estás grabando para YouTube y también estás haciendo directo en Twitch. Se te clona todo. Así que
Espero que les haya gustado, espero que se hayan sacado dudas de la tienda de Tamashii Nation aquí en Tokio, porque algunas figuras llegan a tener precios increíbles y la verdad es de que su precio de salida no es tanto así. Así que nos vemos en el próximo directo. Si les ha gustado, no se olviden apoyar y adiós. Yo soy Gemu, la que está en la puerta riéndose también, es la mujer sin rostro, y nos vemos en el próximo video. Adiós.